Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast catequético. Tras haber desarrollado con detención los diversos aspectos del misterio pascual de Cristo, volveremos una vez más hoy a reflexionar sobre su fuerza redentora, mirándole esta vez desde una perspectiva más existencial. La palabra redención está etimológicamente conectada con la idea de un esclavo que es liberado. ¿Cuál es esa servidumbre de la que Jesucristo nos libera mediante su pasión, muerte, resurrección y ascensión? Este es un asunto cuya tematización se encuentra particularmente en los escritos de San Pablo, los cuales a su vez dan cuenta de una experiencia íntima del apóstol, cuyo encuentro con el resucitado en el camino de Damasco produjo una radical transformación interior que cambió por completo su vida. ¿Cómo fue posible que el inflexible celo por la ley de este fariseo diera paso al impresionante empuje misionero predicando que la antigua ley había sido superada por la gracia de Jesucristo? ¿Y qué resonancia puede tener ese gran descubrimiento paulino para los hombres de hoy? En los últimos capítulos hemos estado profundizando en el significado del misterio pascual de Cristo, acontecimiento que está en el corazón de nuestra fe. El querigma o anuncio fundamental cristiano es precisamente este: Jesucristo ha sacrificado su vida para salvarnos, y su entrega de amor ha vencido a la muerte. Pero, ¿de qué nos salva Cristo? ¿En qué consiste la redención que nos alcanza con su Pascua? Hemos dicho ya sin duda muchas cosas sobre esta materia, pero vale la pena entregar un giro final a nuestra reflexión desde una consideración de lo que quería decir en sus orígenes la misma expresión redención. Redimir viene del latín redere, que significa básicamente devolver o retomar, pero que el lenguaje jurídico tenía la connotación más precisa de liberar a un esclavo. En sociedades en las que la esclavitud por deuda era una realidad común, la redención era básicamente el precio que pagaba un esclavo para recuperar su libertad. El empleo de este concepto por parte de los cristianos para describir lo que había hecho Cristo por su Pascua no extraña si se considera que ya la Pascua judía era una fiesta en la que se rememoraba la liberación de Israel, que gracias a la intervención poderosa de Dios abandonó la esclavitud en Egipto y se encaminó nuevamente a la tierra prometida. A su vez, esta liberación se consiguió mediante el sacrificio de los primogénitos de Egipto, cuya vida fue cobrada la noche de Pascua por el ángel vengador. En ese sentido, la salvación cristiana es una liberación que se alcanza también mediante el sacrificio del verdadero primogénito y cordero pascual, un paso de la esclavitud del pecado y de la ley a la libertad de los hijos de Dios. Pero, ¿de qué clase de libertad estamos hablando acá? ¿Libertad respecto de qué? Sobre todo durante las últimas décadas del siglo pasado, se extendió una relectura del Evangelio, muy inspirada en categorías marxistas, que quería entender la liberación en cuestión en clave fundamentalmente política. La teología de la liberación apartaba el énfasis teológico más tradicional en el pecado personal hacia la preocupación por el pecado social, es decir, las llamadas estructuras de pecado que mantienen a las personas alienadas y oprimidas, impidiéndoles alcanzar la auténtica plenitud. En el caso de la teología de la liberación, el proyecto tiene además la dificultad de estar partiendo con un análisis que se hace de las categorías de una ideología abiertamente materialista y atea, que además se caracteriza por hacer la sed de justicia un pretexto para el odio social, suponiendo que la verdadera fuerza liberadora en la historia es la lucha de clases y la acción revolucionaria de los pobres contra los ricos. Pero más allá de esas dificultades peculiares del marxismo, esta lectura tan excesivamente politizada de los evangelios es problemática de suyo, sin importar si se hace desde la izquierda o desde la derecha. Las ideologías tienden a pensar que lo que el hombre necesita para ser verdaderamente libre no es tanto una experiencia de conversión interior como la construcción de un sistema social o entramado institucional perfecto en el que ya no haya espacio para la opresión. Como dice a este propósito una famosa poesía de T.S. Eliot, intentan constantemente escapar de la oscuridad fuera y adentro, soñando con sistemas tan perfectos que ya nadie necesitará ser bueno. Lamentablemente, lejos de liberarnos, estas ideologías suelen alienar a las personas, llenándolas de amargura y distorsionando su conciencia hasta el punto de pensar que todo está permitido con tal de suscitar el tan anhelado cambio. El combate por modificar la naturaleza humana mediante ajustes institucionales ha dado en ocasiones lugar a espeluznantes totalitarismos y a una especie de sacralización secular de la violencia, en la que la adhesión incondicional a la causa ideológica entrega a sus partidarios una convicción de superioridad moral que autoriza a hacer cualquier cosa contra los enemigos. Como ya se ha comentado en otras ocasiones, la historia ha demostrado que la justificación religiosa de la violencia contra la que tanto protestó la Ilustración ha encontrado versiones secularizadas aún más drásticas en las ideologías modernas. En el fondo, la teología de la liberación era también heredera del racionalismo liberal,
que llevaba ya varias décadas insistiendo en separar al Jesús histórico del Cristo de la fe, estando el primero despojado de cualquier elemento sobrenatural. Desde estos supuestos sospechaban de la interpretación excesivamente espiritual del mesianismo de Jesucristo, considerándolo un añadido postizo de la comunidad cristiana primitiva que no pegaba bien con las expectativas propias del entorno cultural del Jesús histórico. En contra de lo que parecen decir con mucha claridad los evangelios, suponían que el Jesús histórico y sus contemporáneos inmediatos entendió su misión como una liberación política del pueblo contra la opresión romana, al igual que muchos otros candidatos a Mesías de su tiempo, y que suponer esto explicaría mejor su condena a muerte. Pero naturalmente lo que no se explica bien en esta óptica es lo que sucedió después. ¿Por qué la comunidad cristiana comenzó tras la muerte de Jesús a proclamar incesantemente su resurrección y difundir por todo el mundo su condición de Hijo de Dios que realiza una liberación espiritual? Pero, ¿qué problema hay con una redención fundamentalmente política? ¿Por qué insistencia en la transformación espiritual de la persona singular, como si ella fuera más urgente que la corrección de las desigualdades y el fin de la opresión de los más pobres? A fin de cuentas, algo de verdad parece haber en la suposición de que el florecimiento espiritual de los individuos depende profundamente del entorno social en los que estos se despliegan, a tal punto de que los pecados personales parecen con frecuencia ser el resultado natural de las estructuras de pecado en que estamos inmersos. Parece ilusorio creer que las personas podrían alcanzar la verdadera virtud si no viven en un contexto social que fomente y facilite su ejercicio. Por cierto, Aristóteles cierra su reflexión moral en la Ética Nicómaco considerando el abismo que separa la especulación teórica sobre la virtud de su aprendizaje práctico. El solo aprendizaje de una filosofía moral para el gobierno de la propia vida es de suyo incapaz de hacernos mejores personas. Y precisamente propone como salida a esta dificultad la institución de una autoridad que, mediante leyes, educa a los ciudadanos desde la más tierna infancia para que adquieran la virtud. Los preceptos, dice Aristóteles, pueden determinar y obligar a algunos jóvenes generosos a perseverar en el bien y convertir un corazón bien nacido y espontáneamente bondadoso en amigo inquebrantable de la virtud. Pero con relación a la multitud, estos son absolutamente impotentes para dirigirle hacia el bien. El ser que vive solo para la pasión no puede escuchar la voz de la razón para separarse de lo que él desea, ni puede siquiera comprenderla. ¿Cómo se contiene y se disuade un hombre que está en tal disposición? La pasión en general no obedece a la razón, solo cede a la fuerza. Es muy difícil que se pueda dirigir convenientemente hacia la virtud a un hombre desde su infancia si no tiene la fortuna de ser educado al amparo de buenas leyes. Estas prescripciones no serán tan penosas para ellos cuando se hayan convertido en hábitos. No basta que los hombres reciban en su juventud una buena educación y una cultura conveniente, sino que, como es indispensable que cuando lleguen a la edad viril continúen en esta vía y hagan de ello un hábito constante, tendremos necesidad de pedir de nuevo auxilio a las leyes para conseguir este resultado. En una palabra, es preciso que la ley siga al hombre durante toda su existencia, porque los más de ellos obedecen más a la necesidad que a la razón, más a los castigos que al honor. Pese a su encomiable realismo, esta propuesta de Aristóteles parece plantear una dificultad fatal dentro de su sistema, por el papel que se le ha asignado a la virtud de la prudencia. Para Aristóteles, la verdad práctica solo puede ser discernida para el caso particular mediante una deliberación que presupone disposiciones virtuosas. Es decir, no basta la ética de manual que hacen los filósofos, hay que aprender desde la misma praxis virtuosa, o al menos desde la imitación de un modelo de virtud. Aristóteles sugiere salir del círculo, apelando a la transmisión social de las virtudes mediante instituciones y leyes, de tal modo que los ciudadanos sean primero forzados a obrar éticamente para luego, por la repetición de estas conductas, adquirir el hábito y experimentando el bien disfrutar orientando su vida hacia lo más loable. No obstante, esta salida genera dificultades para explicar cómo se pretende que se dé la entrada en el ciclo virtuoso propuesto. En efecto, desde esta óptica, la posibilidad de un entorno social que facilite la virtud supone que un legislador sabio alcance el poder, cosa que es muy improbable mientras los ciudadanos no sean virtuosos todavía. ¿Se trata acaso de instaurar un despotismo filosófico por medio del cual quien tiene certeza de haber finalmente adquirido conocimiento de lo que es una verdadera vida buena se hace con el poder por la fuerza e impone a los demás ciudadanos las leyes que harán que en el largo plazo surja una generación de ciudadanos educados en la virtud? Esta idea inquietante, por cierto, parece verse a veces encarnada en la dinámica de las ideologías modernas, fundadas en la clarividencia de un filósofo iluminado que diagnostica problemas sociales de los que la mayoría de la gente no es consciente y moviliza a sus seguidores para que juntos logren conquistar el poder
y materializar los cambios requeridos para la transformación de la humanidad. Este es el motivo por el que muchos consideran hoy que la ética de la virtud aristotélica y en general las filosofías morales centradas en la búsqueda de la excelencia moral del carácter resultan inaplicables a nivel público. Es una ética que puede orientar a los privados hacia un modo de vida noble, pero su institución social implicaría imponer coactivamente a todos un modelo de vida buena, lo que muchos piensan que es inaceptable en el actual contexto de sociedades pluralistas y democráticas. Pero más allá de esta preocupación idiosincráticamente liberal, la sociedad aristotélica nos expone al peligro de que la ética se convierta en una ley meramente externa. Mientras no se adquiera la virtud, es inevitable que la ética sea concebida como un conjunto de prescripciones formalistas que restringen nuestra libertad. Y esto se aplica por igual a todas las ideologías que centran la clave del aprendizaje moral en la adopción de determinados modelos institucionales. Incluso en un contexto cristiano, se puede caer en esta desviación, fomentando una enseñanza moral basada en la memorización de una lista de conductas pecaminosas de las que se quiere apartar a las personas a fuerza de insistencia en las consecuencias nefastas para su alma que ellas acarrean tanto en esta vida como sobre todo en la próxima. Vivida así, la virtud parece algo agobiante y triste, que se cumple solo por deber y temor. He aquí el núcleo de la cuestión. La virtud que realmente perfecciona el carácter supone no solo la habitual adopción externa de la conducta por motivaciones extrínsecas, sino una comprensión interior del verdadero bien y una identificación existencial con este que nos ilusiona y compromete íntimamente con el tipo de vida que estamos esforzándonos por vivir. La figura de San Pablo nos será acá de gran ayuda, pues en el fondo este apóstol es con su propia vida un testigo poderoso de esta experiencia en el mundo judío. En efecto, cabe considerar que entre los hebreos se produjo precisamente la entrada al circuito virtuoso que describe Aristóteles, gracias a una intervención sobrenatural de Dios. Moisés fue ese legislador virtuoso y sabio que, con el auxilio divino, liberó a la nación de la esclavitud en Egipto y le dio una ley capaz de constituirlos una nación santa. Pablo era un celoso observante de esa ley que el sabio Moisés instituyó para el pueblo, siguiendo el mandato divino. Como él mismo declara en la carta a los Gálatas, seguramente ustedes hallaron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero posiblemente, en el fondo de su alma endurecida por el rigorismo farisaico en que había sido educado, reinaba en Pablo la experiencia frustrante de no poder nunca complacer del todo a Dios. Saulo se preciaba de cumplir religiosamente todos los mandamientos, pero su corazón estaba lejos del amor, y eso fue gestando una amargura interior. Por eso, el propio Pablo asocia este celo por la ley mesiánica al odio con que detestó y persiguió a los primeros cristianos, que en su pasión por el profeta nazareno parecían echar por la borda las tradiciones de sus padres. En los Hechos de los Apóstoles se nos cuentan cómo ese odio lo hizo cómplice en el injusto asesinato del primer mártir San Esteban, y que luego se comprometió personalmente con difundir la persecución más allá de Jerusalén y llevar cartas a Damasco para que también ahí se hostilizara a los cristianos. Pero en el camino a esta ciudad, Pablo encontró a Jesucristo y su vida dio un giro radical. Fue cegado por la luz del Evangelio y, deponiendo su soberbia, recibió el bautismo de manos de Ananías, como declara él mismo en el pasaje recién citado. Pero Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. En efecto, años más tarde Dios eligió también a Pablo como instrumento para evangelizar a los gentiles. Fue con Bernabé enviado por la iglesia a Antioquía, una de las primeras comunidades en las que había un importante número de fieles venidos del mundo pagano gentil. Desde ahí, emprendieron ambos un primer viaje apostólico, recorriendo en todos lugares la zona de la Galacia, y donde iba descubrió Pablo una y otra vez que era mejor acogido el Evangelio por los gentiles que por los judíos. ¿De qué había servido entonces a fin de cuentas la ley? De todos modos, Pablo era consciente de que para seguir adelante en su modo de proceder, requería contar con la aprobación de los demás apóstoles, y por eso relata que, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina, y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los diligentes, para asegurarme de que no corría o no había corrido en vano. Sin embargo, al llegar Pablo y Bernabé con alegría a Jerusalén para contar a los apóstoles la fecundidad de su ministerio,
descubrieron que la sombra del fariseísmo había entrado también en la iglesia. Grupos judaizantes al interior de la comunidad veían con malos ojos la admisión de los gentiles en la iglesia y exigían que se les obligara a circuncidarse y someterse a la ley de Moisés si querían alcanzar la salvación. Pablo tuvo entonces que defender su apostolado, insistiendo en que la salvación que ofrece Jesucristo viene por la gracia recibida en el bautismo y acogida por la fe, y no por el cumplimiento externo de las obras de la ley. San Pablo logró con sus palabras persuadir a Pedro y los demás apóstoles, que reunidos en el concilio de Jerusalén, aprobaron la enseñanza paulina como doctrina oficial de la iglesia. Ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Con todo, ni por un momento les hicimos concesiones, a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. Pero la lucha por esta libertad cristiana no terminó ahí. El conflicto con los grupos judaizantes dentro de la comunidad fue una tónica que marcó profundamente la vida de la iglesia primitiva, resurgiendo de modo recurrente. Por eso, años más tarde, Pablo escribirá apasionadas cartas a los Gálatas y a los romanos, recordándoles que esa es la auténtica enseñanza cristiana y que no han de dejarse engañar por los judaizantes que sembraban la discordia y querían arrebatar la libertad que nos ganó Cristo y volverlos esclavos de una ley ya muerta. Todo esto es relevante de recordar porque también hoy los cristianos podemos sucumbir a la tentación de abandonar la gracia y vivir como prisioneros de una ley meramente externa. Concebir la ley de Dios como un conjunto de prescripciones formalistas que restringen nuestra libertad, un listado de exigencias odiosas que tienen poco o nada que ver con lo que realmente es importante y bueno para nosotros, pero que de todos modos debemos escrupulosamente respetar para no arder eternamente la llama del infierno. Semejante visión hace que la fe se convierta en algo agobiante y triste que se vive solo por deber y temor. Dios es un tirano que nos exige ser desgraciados en esta vida para ahorrarnos el castigo eterno. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Nos ha creado libres y se entregó a sí mismo en la cruz para que recuperásemos y conservásemos nuestra libertad. El cristiano no puede sentirse prisionero de su fe. No puede hacer las cosas porque Dios las manda. Tiene que hacerlas porque las quiere, con lo más profundo de su ser. Hacerlo todo porque me da la gana, que es la razón más sobrenatural. Entonces, ¿en qué consiste realmente esa libertad de la que estamos hablando? ¿Dónde está el corazón de esa experiencia de conversión y transformación de la que nos habla San Pablo? ¿Y qué relación exacta puede haber entre esta y la ley? Partamos por aclarar que la libertad interior de la que se habla no tiene nada que ver con el mero libertinaje de quien cree que puede seguir siempre la satisfacción de sus deseos espontáneos sin estar sometido a control alguno. Al contrario, a la base de toda la reflexión paulina está la suposición de que en nuestra naturaleza herida por el pecado hay un fuerte desorden interior que es la fuente última de toda infelicidad. Así declara los Gálatas: la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones, envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Entonces, el dato inicial es que el ser humano, creado libre en el comienzo de los tiempos, nace ahora sometido a la esclavitud del pecado, que nos ha hecho perder la comunión con Dios y nos deja un estado de desarraigo o escisión interior. Persiste en nosotros el anhelo de llevar una vida noble y conforme con el designio divino, pero al mismo tiempo Dios se nos presenta como un ser lejano y temible. No sabemos dónde está realmente el horizonte de plenitud para el que fuimos hechos, ni tenemos claro cómo podemos encaminarnos a él. Este hombre que está herido por el pecado vive prisionero de sus miedos e inseguridades, busca un bien que le haga plenamente feliz y llene de sentido su vida, pero no está seguro de poder alcanzarlo, y a veces incluso duda que valga la pena luchar por eso. Y todo esto nos lleva frecuentemente a renunciar a los ideales nobles que el Señor ha puesto en nuestro corazón y buscar la libertad en otras cosas que se presentan como más inmediatas y fáciles. ¿Qué decir sobre esas falsas libertades? Aunque las trayectorias vitales del ser humano sean extremadamente complejas y variadas, se puede quizá considerar que en términos generales la raíz de esta desviación se ajusta con la tipología que la carta de Juan describe como una triple concupiscencia. No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos y soberbia de la vida. Todo esto no viene del Padre sino del mundo, pero el mundo pasa, y con él su concupiscencia. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. La llamada concupiscencia de la carne ha sido tradicionalmente identificada con el placer, que encuentra expresión paradigmática en el disfrute sensual inmediato que suscita en el sexo, la bebida o la comida, pero también tiene expresiones más sutiles en la búsqueda constante de diversiones superficiales o la obsesión por tener la máxima comodidad posible sin padecer ninguna clase de sacrificio o austeridades. Parece claro que el hedonismo es una actitud hoy muy extendida. Detrás de muchas de las cosas que con frecuencia se escuchan sobre la libertad, aparece como si puesto incuestionado la idea un tanto burda de que se es más libre si se vive para satisfacer todos los deseos inmediatos. Esto nos ahorraría el esfuerzo de reprimirnos y nos permitiría disfrutar constantemente sin sentirnos culpables por ello. Pero basta tener un poco de experiencia de vida para percatarse de que esas cosas siempre frustran, porque los placeres prometen más que lo que pueden dar. Cuando nos abandonamos al deseo descubrimos frecuentemente que tras breves segundos de éxtasis todo ya ha terminado, y ahora nos sentimos aún más vacíos que antes. Este vacío interior típicamente suscita un deseo por repetir pronto la experiencia, aunque solo sea con el fin de distraerse y poner fin a ese inevitable encuentro con nosotros mismos que sea en la soledad del silencio. Quienes estudian la psicología detrás de las adicciones incluso han identificado bases orgánicas en los que puede arrastrarse ese fenómeno del circuito destructivo, en que, de modos diversos y con variadas intensidades, nos pueden sumir las drogas, el alcohol, la pornografía o incluso las redes sociales. La fuerza dramática que tiene a veces sus circuitos adictivos nos alerta de modo muy claro de cómo las pasiones, si no se dominan, esclavizan, haciendo que nuestra vida se convierta en un devenir sin sentido. Y por lo mismo, la libertad que promete la sensualidad es particularmente ilusoria. La concupiscencia de los ojos parece naturalmente ser una forma un poco más sutil y espiritualizada del placer desordenado, que busca no tanto el disfrute o consumo literal de ciertos estados placenteros, como cierta paz y seguridad interior que proporciona el tener a la vista o al alcance de la mano aquellos bienes capaces de garantizar ese disfrute. Por eso se ha asociado tradicionalmente esta segunda concupiscencia con el pecado de la avaricia, es decir, el apego desordenado a las riquezas. Esto se asocia también con una comprensión inadecuada de la libertad, aunque en esta ocasión sea un poco más sutil. Es habitual suponer que lo que nos asegura la libertad es la posesión de ciertas cosas, y particularmente el desahogo económico. A fin de cuentas, nos diremos, el dinero es un amigo poderoso, que nos permite controlar las circunstancias. Así, es frecuente que quien ahorra diga que busca asegurar su futuro. Ese poder que las riquezas colocan a nuestra disposición genera una ilusión de autonomía. Sé más libre en la medida que se cuenta con un patrimonio significativo del que también puede disponerse con plena autodeterminación. Pero en realidad, el amor desmedido a las riquezas también esclaviza. Hace que la persona se desvíe en adquirir sin límites y luego sufra de un apego desmedido que le impide disponer de lo adquirido con verdadera libertad. ¿De qué sirve tener asegurado el futuro a costa de renunciar a los bienes que le daban sentidos? ¿Cuántas familias, por dar un ejemplo, no acaban destruidas porque uno de los cónyuges descuidó su relación porque quería tener suficiente dinero como para garantizarse un buen pasar a los suyos? Y una vez que esa familia ya se ha roto, ¿de qué valió tanta riqueza? ¿Para qué le sirve acumular dinero a una persona que carece de la madurez o profundidad interior necesaria para discernir bien en qué gastarlo? El tercer modo de la concupiscencia es la llamada soberbia de la vida, que es quizá el más insidioso y difícil de estipar de los amores desordenados. Esta vanidad también puede dar lugar a una libertad ilusoria, centrada en el afán de demostrar la propia autosuficiencia y el terror a todo lo que implica reconocer nuestra vulnerabilidad y dependencia frente a los demás. Pero como la propia fragilidad es en realidad una obviedad que nos asalta por todas partes, es frecuente que la soberbia autosuficiente no logre desprenderse de una obsesión por los juicios comparativos, que dan lugar a un constante deseo de destacar, demostrar que somos perfectos y mejores que los otros. El afán de perfección ciertamente denota cierta grandeza, una ilusión por hacer cosas grandes y esforzarse por no quedar reducidos a la mediocridad cómoda. Esto puede inspirar grandes sacrificios, impulsar una lucha constante por superarnos a nosotros mismos y llegar cada día más lejos. Pero si se vive con soberbia y egoísmo, el exitismo nos va dejando solos y vacíos, encerrados en un espejismo ridículo. Lejos de atraer las miradas, el afán de destacar en todo causa repulsión y se vuelve irritante. El sentimiento más característico de quien está dominado por la vanidad es la envidia. Esa tristeza amarga ante los logros de quienes nos rodean, a quienes no podemos ver como verdaderamente amigos con los cuales compartir, sino solo como competidores. Pese a proyectar una vida ideal y una absoluta autosuficiencia, la persona soberbia será siempre profundamente infeliz.
aunque aparente independencia requiere en realidad ser constantemente reafirmada. Peor aún es cuando ese amor por los aplausos y honores conducen al fingimiento. Entonces, se es más esclavo que nunca, porque se vive prisionero de la falsa imagen de sí que uno se afana en proyectar. Detrás de las fotos falsas de Instagram, donde siempre sonreímos en un atardecer mágico construido en base a filtros perfectos y mostramos un cuerpo que no tiene defecto alguno, están esas tristes horas de edición solos ante una pantalla, los perpetuos repasos al perfil para ver cómo progresan los visionados y esos muchos otros momentos dolorosos y humillantes que no quisiéramos inmortalizar. Finalmente, las mentiras atrapan y lejos de liberarnos nos obligan a estar constantemente fingiendo, sin salir nunca de ese agotador universo ficticio que nos construimos sin cesar. Ninguna de estas falsas libertades son entonces realmente capaces de conducirnos a la verdadera felicidad. Al contrario, ellas nos engañan, tejiendo a nuestro alrededor lazos sutiles que terminan por encerrarnos en caminos destructivos. No solo esclaviza la obediencia a la ley externa, sino también la incapacidad para tomar distancia de esas leyes internas que la concupiscencia nos propone. Por eso explicó San Pablo a los cristianos de Roma que el resultado de todas esas falsas libertades es la muerte. No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora les avergüenzan? El resultado de estas obras es la muerte. Creo que al aludir a la muerte, San Pablo está tocando acá un punto neurálgico que no debemos trivializar. En el fondo, una de las condiciones básicas para que nos mantengamos encerrados en las libertades ilusorias de las que estamos hablando es precisamente no pensar nunca en la muerte, no tomársela en serio, porque la muerte se erige como un poder incontrastable frente al cual todas esas libertades aparentes se derrumban. No importa el esfuerzo que pongamos, ni el placer, ni la riqueza, ni la valía nos otorga una libertad que permita trascender a la muerte, que tarde o temprano sobreviene y lo frustra todo. Al final, esta vida se nos acaba, y con ella se terminan los placeres, la riqueza se convierte en objetos de interminables y amargas disputas entre los propios herederos, y la imagen de nosotros que proyectamos en vida rara vez resiste el pasar de los años, y si acaso lo resistiera, de bastante poco parece que nos valdría. Por eso, en un sentido más profundo, lo que más esclaviza al hombre es el miedo a la muerte, la incapacidad de enfrentarse con ella e integrarla adecuadamente dentro de nuestros proyectos vitales. La ansiedad de saber que pronto moriremos hace que se exacerbe nuestro deseo por gozar de todo ya ahora y nos abandonemos a ese afán desesperado para maximizar el placer inmediato. La avaricia mueve a creer que podremos sustraernos a este destino oscuro acumulando riquezas que nos aseguran un buen pasar y garantizan que, de ser necesario, podremos contar con todos los recursos materiales necesarios para hacer frente con éxito a una enfermedad. El horror a desaparecer por completo nos hace a veces creer que ganando la admiración de los otros podremos perdurar en su memoria y pasaremos a la posteridad por el gran legado que dejamos. Como si algunas de esas formas de perdurar evitasen que de hecho muramos. Y no hay tampoco institucionalidad política alguna que pueda evitar esta tragedia ni lograr que, cuando llegue el momento, esta resulte menos dramática. He aquí la gran verdad. Todos vamos a morir. Es un hecho que morimos, y cuando tomamos en serio este hecho, sale también a la luz un aspecto tremendamente importante sobre nuestra vida, que la única libertad que permite realmente trascender al ser humano es la que nos lleva a querer darle un significado a nuestra vida como un todo. Enfrentados al dilema de la muerte, descubrimos que ser libres no es decidir lo que vamos a hacer aquí a 5 minutos, sino decidir el sentido global que le daremos a la propia existencia, y vivir el aquí y ahora en función de ese proyecto más amplio. Por eso, es un ejercicio espiritual siempre eficiente y edificante el ser capaz de ponerse en trance de muerte. Si supiéramos que hoy mismo pasaremos a mejor vida, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Seguiríamos viviendo como lo hemos hecho hasta acá? Pero solo se puede encontrar ese sentido último a la vida si nos atrevemos a interrogarnos seriamente por la verdad sobre nosotros mismos. Pues solo desde esa perspectiva podemos poner verdadero orden y jerarquía a nuestros deseos. En definitiva, la verdadera libertad se encuentra no siguiendo los deseos más inmediatos, sino examinando el fondo de nuestros afectos, buscando su origen y su raíz última, preguntándonos si hay una instancia más alta a la cual remitan todos nuestros amores y que nuestro horizonte definitivo de realización, o al final todo se reduce a disfrutes parciales y episódicos que no dan lugar a un conjunto vital coherente y armónico. Esto significa que la verdadera libertad supone aprender a examinarse con valentía y sencillez, conocer nuestros deseos y aspiraciones, percibir nuestras disposiciones interiores y nuestras prioridades, etc. A su vez,
Es ley de vida que para conocerse el ser humano necesita darse a conocer. La persona va tomando conciencia de su verdad en la medida en que se atreve a abrir su alma en confianza a otros, que reciben esa confidencia y nos ayudan a comprender lo que nos ocurre desde esa mayor perspectiva que aporta ese mínimo de distancia crítica. En contra de lo que hoy tanto se pregona en los medios, la verdadera dirección o acompañamiento espiritual no es una forma de manipulación y abuso de conciencia, sino un maravilloso medio de liberación. Es la insinceridad lo que realmente aprisiona, y no el tener una persona de confianza y buen juicio a la que nos esforzamos por contar los aspectos de nuestra vida que nos avergüenzan y cuesta reconocer, pero que precisamente son aquellos respecto de los cuales más necesitamos sentirnos comprendidos y recibir un buen consejo. Es desde este examen de las aspiraciones que Dios ha inscrito en lo profundo de nuestro corazón que damos con la llamada ley moral natural. La ley moral no es una imposición arbitraria y tiránica de preceptos odiosos que nos obligan a reprimir nuestras tendencias espontáneas. Es ante todo la manera en que la razón nos muestra que esas tendencias deben vivirse dentro de una comprensión de conjunto de lo que es la persona humana y el sentido que tiene su vida, para que en lugar de quedar encerrada en el hedonismo, adquiramos una praxis que nos perfeccione como agentes y nos haga plenamente felices. Se trata de una ley que no restringe nuestra libertad, porque precisamente nos mueve a vivir plenamente sus deseos del corazón, descubrir su significado profundo y asumirlos dentro de un proyecto vital más amplio. El placer no es malo, pero evidentemente no contiene en sí la totalidad del sentido de nuestra vida, sino que típicamente nos indica un bien superior de índole más espiritual, que es lo que realmente más necesitamos para ser felices. En realidad, son las mismas inclinaciones naturales del hombre las que llevan inscritas una serie de exigencias, un conjunto de reglas que determinan cuándo y cómo vivirlas para que no se vuelvan contradictorias y se frustren, sino que se encaucen correctamente hacia la consecución de una verdadera vida buena. Y acá volvemos a eso que decía San Pablo a los Gálatas sobre el conflicto interior que se produce en nosotros entre el deseo de la carne y las aspiraciones del espíritu. Es habitual que en un primer término nuestras inclinaciones naturales no estén plenamente ordenadas, sino que se disparen en direcciones opuestas, generando tensión en nuestro interior y llevándonos muchas veces a cometer errores. Por eso, darle un verdadero sentido a la vida exige poner en ejercicio la propia libertad, decidir desde lo profundo de la conciencia que queremos vivir según ese orden al que Dios nos llama y tomar el control de nuestras acciones. La libertad exige lucha. Hay que ganarla, decidirse a ser libres, responsabilizarse. Así, la plena libertad a la que estamos destinados no es algo automático y dado, sino que debe ser una tarea que dura toda la vida. En un sentido más profundo, yo no nazco libre, sino que debo liberarme. Debo conquistar mi libertad mediante un proceso arduo de lucha, a lo largo del cual la ley se presenta como una guía segura. Todo lo cual nos conduce otra vez a lo que comentábamos al comienzo sobre el papel pedagógico de la ley del que hablaba Aristóteles, y que en cierto modo se verificó de un modo muy especial en la vida de San Pablo. Fue para ayudar a los hombres en este trabajo de liberación que Dios reveló su ley a los hebreos. Moisés le legó los 10 mandamientos junto con muchos otros preceptos que los guiaban en su actuar, pero como testiga San Pablo, la sola ley era incapaz de liberar al hombre. No bastaba ese esfuerzo por sujetar su vida a ciertos preceptos para que éste fuera feliz y pleno, porque en definitiva, esta no llevaba consigo la fuerza vital renovadora que nos habría permitido vivirla. Por eso, respecto a la ley, sostiene San Pablo una doctrina que a primera vista puede parecer muy llamativa y desconcertante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ella fue añadida para multiplicar las transgresiones. Porque si hubiéramos recibido una ley capaz de comunicar la vida, ciertamente la justicia provendría de la ley. Pero de hecho, la ley escrita sometió todo al pecado para que la promesa se cumpla en aquellos que creen gracias a la fe en Jesucristo. Antes de que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley nos sirvió de guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no necesitamos más de un guía, porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Pablo parece estar sosteniendo que Dios reveló su ley ante todo para que descubriésemos su insuficiencia y tuviéramos la frustrante experiencia de fracasar en nuestros intentos de aplicarla. Es decir, esa experiencia de sentirnos prisioneros de una ley muerta era parte esencial del camino hacia nuestra redención. La experiencia de San Pablo como fariseo fue haber experimentado siempre la ley como una fuerza externa que nos mantenía cautivos, como un pedagogo educador que contiene al niño para que no se haga daño, pero no logra que asuma interiormente el estilo de vida mejor que se le quiere inculcar. En suma, el desorden que el pecado puso en las pasiones humanas hacía que hubiese una tensión permanente en quienes querían servir a Dios, una necesidad constante de hacernos violencia. Lejos de la promesa aristotélica de que creciendo bajo buenas leyes podríamos alcanzar la virtud,
El hecho es que la adquisición de buenos hábitos no lograba del todo que las tendencias naturales fueran rectamente encauzadas. Recordamos que es el propio San Pablo quien confiesa incluso después de su convención llevar en sí una ley de muerte que le hace no hacer el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Parece una crueldad, pero según el pensamiento paulino, la principal función de la ley era sacar a la luz la existencia de una herida en lo más hondo del corazón humano, la cual no podía ser solucionada mediante la sola adopción de un determinado sistema social. Se trataba de algo radical que solo Dios podía sanar. Y desde la óptica de esa sanación, que solo es posible en sede sobrenatural, es posible que la proliferación obsesiva de los esfuerzos humanos se convierta más en un bloqueo que en una asistencia. Porque en el fondo, lo que más requiere el ser humano para alcanzar su verdadera libertad es reconocer su propia fragilidad y haberse confiado en la acción salvífica de Dios. Pero no se trata solo de que sin ese abandono en las manos divinas no lograríamos nunca trascender el ámbito de la mera ley para alcanzar la auténtica virtud. Se trata de una realidad mucho más profunda que el reduccionismo ascético y leguleyo puede fácilmente perder de vista. En el fondo, el pecado había hecho que el hombre perdiese la comunión con Dios, y mientras esa comunión no se recuperase, la vida virtuosa no podía ser más que un mero ideal de excelencia humana, sin trascendencia y sin esperanza de proyectarse más allá de este mundo. Por eso, sin importar los logros y excelencias que alcanzáramos, la sombra de la muerte seguía siempre viva. También ese proyecto noble de vivir conforme con las exigencias de la ley natural de alcanzar así una vida buena y virtuosa, si bien más sensato que el abandono ciego a la concupiscencia, estaba de todos modos condenado a hundirse por completo cuando acabara nuestra vida. Y llegamos con esto por fin al corazón del mensaje paulino, que es también el corazón del mensaje cristiano, que Jesucristo entregó su vida para cambiar todo esto. Citando nuevamente la carta a los Gálatas, debemos comprender que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nació de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en estos corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Jesucristo nos dona la única fuerza capaz de liberar al hombre, que es la fuerza de la gracia. En la vida cristiana la prioridad no la tienen los propios méritos y esfuerzos ascéticos por observar la ley, sino el don gratuito de Dios que transforma la intimidad de los corazones y nos introduce en su intimidad trinitaria. Y esto, que con frecuencia nos puede parecer incómodamente etéreo y abstracto, es en realidad algo tremendamente real. La gracia es en realidad la fuerza más poderosa que actúa sobre la tierra, convirtiendo los corazones y logrando cosas de las que ningún esfuerzo humano es capaz. Y la vida de los santos es precisamente un testimonio de esto que Dios puede hacer con las almas que se abandonan a su acción y confían en Él. Si bien es frecuente asociar este énfasis en la prioridad de la gracia y la fe sobre el cumplimiento de las obras de la ley, con el protestantismo, hay que confesar que ello es también doctrina católica. El mismo Santo Tomás de Aquino es respecto a este punto bastante claro. Lo principal en la ley del Nuevo Testamento y en lo que está toda su virtud es la gracia del Espíritu Santo, que se da por la fe en Cristo. Por consiguiente, la ley nueva principalmente es la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los fieles de Cristo. Descubrir ese protagonismo de la acción de la gracia en nuestras vidas es liberador en muchos sentidos. En primer lugar, la gracia permite que lo que nos mueve sea un principio interior. No es principalmente nuestra fuerza de voluntad, sino el don del Espíritu Santo que es derramado en nuestro corazón y lo transforma engendrando la caridad. La verdadera libertad se alcanza cuando se vive desde el amor generoso y no por mero hedonismo, racionalidad calculadora o sentido del deber vanidoso y autosuficiente. Cuando nos guiamos por la gracia, hacemos las cosas no inspirados en el tengo que o el me enseñaron así, sino porque domina en nuestro interior ese deseo de ser fiel a Dios y de entregarnos a su plan, convencido de que para eso vivimos. La gracia libera también porque permite que trascendamos, que todo lo nuestro adquiere un valor infinito, porque todo entronca con un horizonte que es superior al de lo meramente humano. La gracia hace que superemos ese abismo que había abierto el pecado y vivamos en comunión profunda con Dios. La Santísima Trinidad inhabita en el alma en gracia, y al estar interiormente penetrados de la vida divina, superamos nuestros propios límites y participamos en el ser íntimo de Dios. La gracia también permite que perdamos el miedo a la muerte, que ya no es un fin definitivo para nosotros, sino tan solo una Pascua o paso hacia una unión definitiva con el Señor, hacia una felicidad que acá está solo incubada, pero que será plena en la otra vida. Tenemos la resurrección de Cristo como garantía tangible de esta victoria del amor sobre el dolor y la muerte. Incluso, Dios no solo nos ha liberado de la muerte espiritual por el bautismo, haciéndonos renacer una vez más a la vida sobrenatural, sino que también nos ha dejado el sacramento de la penitencia, para que recuperemos ese don maravilloso si por una mala decisión le hemos estropeado. Finalmente, la gracia también es fuente de libertad interior
en la medida en que nos permite vivir un camino donde no todo está predefinido. El Espíritu Santo siempre sorprende, excediendo los estereotipos y moldes rígidos a los que solemos querer seguir la ley para tener mayores seguridades. Los designios de Dios no obedecen siempre una necesidad predecible, sino que están guiados por un amor gratuito que va siempre más allá de las propias expectativas. Por eso, en la vida interior hay más de un camino plausible, existiendo incertidumbre sana que solo puede ser resuelta por el propio interesado. Debemos por eso aprender a no esperar respuestas cerradas para todo en la vida espiritual, sino que hacer el propio trabajo con una búsqueda sincera e íntima para escuchar lo que el Señor espera de cada cual. Dios tiene un camino maravilloso para todos nosotros, y esa vocación personal debemos discernir en la intimidad de la oración, con libertad y responsabilidad personal, con amor creativo que no se queda en moldes dados, sino que siempre busca caminos nuevos para el crecimiento. En suma, debemos unirnos una vez más a San Pablo y exclamar gozosos: esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les digo, si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. El fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. Agradezco como siempre a quienes me han prestado el estudio en el colegio para grabar y a todos los auditores fieles que siguen escuchando nuestra catequesis semana a semana. Como vengo anunciando hace tiempo, viene ya el momento de cerrar esta segunda temporada. Para ello dedicaré solo un último episodio regular a la consideración de la redención cristiana desde esta perspectiva más existencial. Específicamente retomaremos la teología del cuerpo, de lo que habíamos comenzado a hablar en la temporada anterior, desde el contexto de la creación, para ver cómo ésta adquiere una nueva dimensión a la luz del misterio de Cristo, en virtud de lo que San Juan Pablo II llamaba la redención del corazón. ¿Cómo alcanza esta transformación interior que realiza la gracia de nuestra capacidad de amar? ¿Y cómo se proyecta todo esto hacia lo que hoy con frecuencia muy controvertidas enseñanzas de la Iglesia sobre lo que se refiere al matrimonio y el amor sexuado? Nos vemos online.